Continuamos dialogando sobre el foro individual donde se realizan las preguntas a cada uno de los candidatos sobre lo que es gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Y contamos en estos momentos con la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. Y vamos a hablar sobre lo que son los contratos, la confidencialidad de los mismos, la información, documentos. La pregunta aquí es si como parte de su programa de gobierno usted se propone mantener control sobre este particular, que una confidencialidad, o el Partido Independentista Puertorriqueño, en su carácter como gobernadora, si fuera el caso, estaría siendo más abierto sobre ese particular. Para nosotros hay varios principios que tienen que dominar el acceso a información pública. Toda la información que genera el gobierno, toda la papelería, toda la documentación, contenido electrónico. Tiene que haber una presunción de publicidad. Tiene que presumirse que todo debe estar accesible. Y si el gobierno no quiere divulgar algún dato, el peso de la prueba debe estar en el Estado, no en el ciudadano que persigue la información. Primero, esa presunción. Segundo, disponibilidad de forma efectiva. A veces cuando nosotros hacemos peticiones, me ha pasado por ejemplo con el Departamento de Educación, sí, eso está en alguna de esas 38 cajas que tenemos en el almacén. Entonces, imposibilita la búsqueda de información. Que se establezcan unos plazos específicos para proveer a la información. Esto no es cuando Dios quiera. Esto no es cuando se pueda. Tiene que haber plazos específicos y tiene que haber consecuencias para los funcionarios que niegan acceso a la información. ¿Consecuencias como cuáles, por ejemplo? Sanciones administrativas, penalidades a través de los procedimientos disciplinarios de las agencias. Pero volvemos al tema de la impunidad. Como la gente no entrega la información y no pasa nada, pues no van a entregar nunca. A mí me pasa con frecuencia en el Senado y le pasa a otros compañeros legisladores. Mira, el mejor ejemplo, la Ley 66 se suponía que sirviera para promover unos ahorros específicos y se establecían los %. ¿Dónde es que están esos informes? Los mandata la ley. La ley obliga a que las agencias... Otro ejemplo es un tema que ha trabajado mucho el senador Larry Selhammer. Hoy nosotros no sabemos cuáles son las propiedades del gobierno. ¿Tú puedes creer que en Puerto Rico no hay un inventario de propiedades gubernamentales? O sea, no hay un registro al que tú puedas ir y decir con certeza, estos son todos los bienes inmuebles del gobierno, este fue el valor de adquisición, este es el valor estimado actual que se está haciendo. Eso no existe, no existe. Parece entonces absurdo que, por ejemplo, miembros de la prensa del país tengan que recurrir a los tribunales entonces en busca de esa transparencia gubernamental. Y los medios usualmente tienen los recursos, pero las comunidades, la gente que está haciendo trabajo de fiscalización ciudadana, no lo tiene. Por eso nosotros creemos que si en algún momento se aprueba una ley de acceso a la información, que el modelo que se presentó, ¿verdad?, la versión que se presentó, nosotros no la respaldamos. Le hacía falta muchísimas enmiendas. Yo creo que debe ser lo más sencillo posible y garantizando que haya una forma económicamente viable de que no solamente los periodistas, que toda la gente tenga acceso a la información. Usted dio con un punto muy importante que da paso a la siguiente pregunta. Señaló que se le hace muy difícil, muy cuesta arriba al ciudadano particular o grupos, por ejemplo, organizados que requieren ese tipo de información, conseguirla. ¿Cómo se propone entonces, dentro del programa de gobierno, poner a ese grupo de ciudadanos a ser parte de ese proceso de transparencia, de esa gobernanza? Lo tratamos primero, en general, legislando el acceso a la información. Pero en un tema que nosotros trabajamos mucho, que es el tema ambiental. Vamos a poner el ejemplo de un gran proyecto ahora mismo, que es el puerto de gas de Aguirre. Nadie sabe cuánto eso va a costar. Cada vez que hay una vista pública, alguien da un número distinto. Nadie sabe cuál es exactamente el impacto ambiental. Nadie sabe cuál va a ser el costo de operación. Oye, no me digas que Energía Eléctrica no tiene esa información, pero la quieren ocultar. Nosotros hemos creado o proponemos en nuestro programa de gobierno que los procesos de consulta ambiental sean mucho más amplios, una mayor participación comunitaria y que en caso de cierto tipo de proyectos incluyan no solamente la actividad principal a realizarse, sino qué comunidades se van a ver afectadas por procesos o productos relacionados con la actividad principal. El mejor ejemplo, el depósito de ceniza, que se ha detenido hasta ahora gracias a una ordenanza que se generó a través de mi oficina y los legisladores municipales del PIB. Pues cuando se concede el permiso para la quema de carbón y empiezan, que produce energía eléctrica en Guayama, en la empresa AES, bueno, está bien, va a producir el carbón, va a producir la ceniza. ¿Cómo es que nadie me documenta el efecto ambiental del lugar donde se van a depositar todos los días 600, 800 toneladas? Y los documentos están. Tiene que haber documentos. Tiene que haberlo. Entonces, ese es un gran ejemplo, el tema de la ceniza. Cómo la ciudadanía, reclamando el cumplimiento de la ley, lo que gana es que le envían a la fuerza de choque.
Es el Estado a favor del incumplimiento, de la opacidad, de negar información, de negar acceso. Y el hecho de que a la ciudadanía tenga ese efecto, pero los propios alcaldes, muchos de ellos desconocen que se tomó la decisión, y no solamente que se tomó la decisión, a la misma vez esa información no la tiene accesible. Ellos como primeros ejecutivos de sus municipios no han requerido la información y no se les ha suministrado. No, es una cerrazón realmente injustificable. Mira, según ha avanzado la tecnología, Luz, que uno presumiría que esto permite mayor acceso, está menos disponible la información. Cada vez hay más cerrazón en el gobierno. Vamos a hablar sobre la rama ejecutiva. Yo creo que esta pregunta usted la tocó en un momento dado en la conversación anterior. En los informes detallados de la rama ejecutiva, ¿usted entiende que debe hacerse cada, digamos, trimestre? ¿Entiende también que mensualmente se debe publicar cuánto ingresa una agencia y en qué gasta su dinero? ¿Cuánto es en nómina? ¿Cuánto es en materiales? Los topes de los contratos. ¿Cuánto se ha pagado determinado contrato? Y cuando se habla de presupuesto aprobado y resultados logrados, en comparación, unir esos aspectos. Si fuera posible. Porque el problema también es que... Me acaba de decir algo que me llama la atención. Si fuera posible, ¿por qué si fuera posible? ¿Qué lo dificulta? ¿Dónde encontramos aquí la pared? Ahí tienes el ejemplo de Anaudi. Ahí está el documento con el contrato y el trabajo no se hizo. O sea, que ahí no es posible reconciliar trabajo con asignación porque falta uno de los elementos. Falta haber cumplido con la tarea. En este trabajo que realizó precisamente el centro, señala, hay unas gráficas sumamente interesantes donde se habla de esos trabajos y cuando se habla del presupuesto aprobado de los resultados logrados, no van de la mano, no se encuentran prácticamente en ninguno de los casos y en ningún momento. Y los mecanismos que hay, porque mira, aquí contamos con la oficina de la Contralora, pero la Contraloría interviene a veces 2, 3, 4 años. O sea, los informes no salen a la semana de que se detecta una irregularidad. Entonces eso impide que a veces los informes sean utilizados de la manera más eficaz para detectar los ajustes que tiene que hacer la agencia. ¿Usted entiende que se debe hacer algún tipo de enmienda para requerir que ese presupuesto aprobado sea presentado antes de su propia aprobación como tal? Un borrador del que Sí. se circule, por supuesto. Pues, es que, de nuevo, hablando de auténtica participación comunitaria, que no es hacer una consulta en un barrio a ver si te pongo un cunetón o una cancha, que es lo que aquí se ha tenido por participación ciudadana, no, tiene que ser algo muchísimo más riguroso. El tema de la universidad. Ahí vemos también la concesión de privilegios a personas que no los merecían simplemente por su vínculo con Fortaleza. Yo creo que ese es uno de los ejemplos más dramáticos de la falta de transparencia en el gobierno, lo que ocurrió con el escándalo de las becas presidenciales. ¿Y eso aparece también dentro de su programa de gobierno? Sí, para nosotros la transparencia tiene que ser un principio que permee todo, Pero para eso, Elwood, también se necesita el dotar de recursos tecnológicos a las agencias en un momento en que se requiere más transparencia en el país. En este cuatrenio se eliminó el puesto del jefe de información del gobierno y el Instituto de Estadísticas, que cuenta con una gente extraordinaria. El doctor Marazzi ha estado haciendo allí de tripas corazones. Anda con las manos amarradas por falta de recursos. Por poco lo votan. Y la Junta de Planificación, que es la otra fuente de información fundamental, porque la idea no es solamente, y yo quiero que esto esté bien claro, la transparencia, la rendición de cuentas no son solamente importantes para detectar actuaciones impropias o quizás ilegales, es que es fundamental para tú trazar una política pública coherente, para llevarle cientificidad. Si tú no sabes en qué se gasta, si funciona o no, los esfuerzos para gastos futuros van a estar siempre sobre una base muy vulnerable. ¿Usted lleva en la legislatura cuánto tiempo? Yo estuve en un término del 2005 al 2008 y este término que comenzó en enero de 2013. Y en esa juramentación y cuando se va a los procesos de educación, de seminarios, de presentación de lo que debe ser un buen legislador, ¿cuántas veces se han presentado asuntos como la transparencia, gobernanza? Ay, siempre. se habla de eso. Sí, entonces con reflexiones tipo Paulo Coelho y todas esas cosas. Pero, mucho poema, mucha. Pero realmente falta, y en un momento yo lo llegué a plantear, no solamente para nosotros los legisladores a nivel nacional, los legisladores municipales. Nosotros procuramos como partido adiestrar a nuestros legisladores municipales. Se conceden seminarios por lo menos 2 veces al año sobre ley de municipios autónomos, sobre fiscalización, pero nos ha sido difícil conseguir recursos, por ejemplo, del Banco Gubernamental, donde tú tienes gente que sabe mucho de finanzas. O sea, los recursos están, hay gente que sabe mucho, pero si uno no va a los que están fiscalizando, y el papel de las legislaturas municipales
Es importantísimo. Por cierto, este cuatrienio, de la última sesión, se aprobó un proyecto para seguir restándole facultades a los legisladores municipales, dándole más poder a los alcaldes. Pero esas son para nosotros en el PIB, esa es nuestra línea, son los que están en la línea de fuego. En este estudio del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa se habla de que los municipios más grandes son los que están presentando un poquito más la información relacionada a los contratos, etcétera, lo que es transparencia como tal. Pero menciona que los municipios más pequeños, cero, prácticamente cero. Buscar información, buscar datos, buscar detalles no aparecen. ¿Y eso cómo usted lo evalúa? ¿Altamente peligroso? Tremendamente peligroso. Y a nosotros tenemos contacto con esa realidad a través de los legisladores municipales que tratan de llegar preparados a la discusión de una ordenanza y los datos no están. Y mira cómo es la actitud, Elwood. Y te voy a dar un ejemplo mío, en mi primer cuatrienio. Mira cómo ha resultado luego. Cuando empezaban a llover enmiendas a la legislación de retiro y que para conceder más beneficios, ¿cuál es la primera pregunta que una persona con dos dedos de frente hace? Yo me levantaba en el hemiciclo, no, yo quiero ver el informe actuarial. Yo quiero ver esto que estamos aprobando en 5 años, ¿cuál es el efecto? Y entonces la que estaba mal era yo. No, la legisladora del PIB le quiere negar beneficio a los jubilados. Beneficio a los jubilados, mira dónde está el sistema de retiro. Porque no hubo la disposición de examinar cuáles eran las consecuencias, porque todo de nuevo, todo en oscuridad, todo en opacidad. ¿Cómo vamos a conseguir entonces que los resultados financieros del gobierno se publiquen a tiempo junto al documento de liquidación? Cuando yo esté en la gobernación, Sí, porque es que a mí mucha gente me dice, esas buenas ideas, ¿cómo las piensas poner en vigor? Bueno, pues si no gano las elecciones no puedo. ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros en el partido hemos sido muy consistentes en este tema de la transparencia. Hemos presentado legislación, hemos hecho requerimientos, pero mientras sea una senadora, un representante, y este cuatrienio ni siquiera tuvimos representante, una legisladora del PIB, una, entre 28 senadores, 51 representantes, pues la tarea de fiscalización se hace muy cuesta arriba. El asunto de la sociedad civil, me queda un minuto. ¿Cómo va a usted poner de ser gobernadora a la sociedad civil trabajando de la mano con su gobierno? Te voy a dar un ejemplo muy particular. Los nombramientos judiciales. Eliminar la politización de la rama judicial para que sean instituciones de la sociedad civil los que hagan las primeras recomendaciones. La participación de las escuelas de derecho, las organizaciones que dan servicios legales pro bono, organizaciones de profesionales del derecho. De ahí deben salir los primeros nombramientos para que la rama judicial se despolitice. ¿Cómo podemos amarrar esto con el sector productivo del país? ¿Cómo podemos entrelazarlos? Haciendo caso a las cosas que dicen, por ejemplo, cuando se discutió la patente nacional, el sector de comerciantes puertorriqueños fue extraordinariamente bien preparado, de las mejores presentaciones que yo he visto. No se les hizo caso. ¿Y qué ocurrió al año? Hubo que derogar la ley porque cada una de las cosas que adelantaron los comerciantes puertorriqueños en efecto ocurrió. 10 segundos, le pregunto lo siguiente. ¿Las universidades del país preparan a sus profesionales para la transparencia y rendición de cuentas? Yo creo que en teoría sí. El problema es que mucha gente llega bien al gobierno y se contaminan. Esa es una de las grandes tragedias, como los talentos y la inversión que hacen las instituciones superiores de educación, la pública y las privadas, se pierde cuando la gente llega al gobierno. Licenciada, gracias por estar con nosotros Muchísimas y aportar gracias esta discusión. Regresamos en Récord, no se retiren.